Muy buenas a todos y bienvenidos. Mirad, os voy a explicar algunas cosas al respecto del entrenamiento de la fuerza, las pesas que podemos decir comúnmente y su aplicación a los deportes, especialmente al atletismo. Son preguntas recurrentes que me llegan, esto lo tengo ya subido en redes sociales, pero lo voy a desgranar un poquito más y voy a dar una serie de consejos, un decálogo, 10 consejos cuando intentéis entender cómo se aplica el entrenamiento de fuerza a la mayoría de deportes, ¿vale? Lo que tenéis que tener muy claro es que la mejora de la fuerza en distintas manifestaciones, pero especialmente en aquellas que hemos llamado normalmente más reactivas, elásticas, etcétera, etcétera, va a optimizar el rendimiento y disminuye el riesgo de lesión. No evita las lesiones, pero sí que reduce el riesgo de que nos lesionemos. La mejor estrategia antilesiones normalmente es mejorar la condición física en sus habilidades más básicas, en lo que llamamos las capacidades físicas básicas. Y eso pues nos pondrá en una mejor disposición para luego tolerar una serie de esfuerzos. De una u otra manera, todos los atletas tienen que participar en un programa de entrenamiento de fuerza, llamémosle periodizado, programado o como queramos, es decir, pensado con objetivos concretos y adecuado a sus características individuales. Más si es joven. Los jóvenes primero deberían de concentrarse en el desarrollo de los fundamentos de la condición física y por supuesto de la técnica, del desarrollo de ciertas habilidades motrices que les permitan, como he dicho, pues después trabajar con mayor intensidad una vez que están ya maduros y han alcanzado un alto rendimiento. Así que es fundamental mejorar los niveles de fuerza desde el inicio del entrenamiento, desde las fases tempranas y los niveles de potencia ante distintas cargas, siempre con el foco en la mejora del gesto competitivo, no con el foco únicamente en la mejora de la hipertrofia, que puede ser una consecuencia positiva, pero que hay que entender que esto no es culturismo, ¿vale? Así que la importancia del desarrollo de la fuerza y la potencia en la sala de pesas, en el gimnasio, nunca ha de ser subestimada, más cuando estamos teniendo cada vez más evidencia de que esto es así, y más cuando vemos en la experiencia de todos los deportistas, atletas y entrenadores que de una manera u otra siempre ha sido aplicado. Sin embargo, las ganancias de fuerza no tienen, esto hay que entenderlo también, ser proporcionales a las de rendimiento. En otras palabras, y de manera muy sencilla, mover el doble de tu peso, por ejemplo, que es una regla habitual que se aplica a la sentadilla, no va a reducir tu tiempo de carrera a la mitad, ¿vale? Esto no es proporcional. Si yo muevo el doble de kilos en una sentadilla, no voy a correr el doble de rápido. Puede haber una mejora, probablemente, pero tampoco tiene por qué haberla. Esto hay que entenderlo y hay que darle la importancia que tienen. No se entrena un deporte en el gimnasio. Creo que es bastante evidente, pero creo que también, y esto me ha pasado a mí, hemos sobreestimado, al igual que algunos subestiman, digamos, la importancia de las pesas, otros las hemos sobreestimado. En definitiva, hay que entender de qué van las cosas y aplicarlas de la mejor manera posible. Y que un atleta parezca muy fuerte no quiere decir que sea fuerte aplicadamente, ¿vale? Y que uno esté muy tocho no quiere decir que vaya a obtener un buen rendimiento en ciertas acciones. Repito que no hablamos de culturismo, no hablamos de halterofilia, e incluso en la halterofilia, al ser un deporte tan técnico que depende de otras cosas también, pues esto no sería una relación lineal. Y ahora os voy a dar una serie de consejos, como he dicho antes, un decálogo, 10 consejos concretos para que intentéis aplicar en la mejor medida vuestro entrenamiento de fuerza. Siempre me preguntáis por series, por repeticiones, por cosas concretas. Y lo digo así de claro, yo no soy vuestro entrenador, lo siento, yo no pauto vuestras cargas de entrenamiento, entre otras, porque necesitaría otra serie de datos y un día a día y una circunstancia individual de cada uno y una monitorización de ciertas cosas para, digamos, pautar esto. No hay recetas universales, podemos tener generalidades y generalidades son lo que os voy a contar aquí, ¿vale? Junto con también algunas estrategias para entender cómo gestionar nuestra recuperación, que son muy simples y que no necesitan de ningún instrumental caro ni ninguna tecnología. Primera, el entrenamiento de resistencia o velocidad se hace en la pista, no en el gimnasio, ¿vale? Y con resistencia me refiero con resistencia a la velocidad específica dentro de la carrera. Entonces, intentar imitar las acciones, los tiempos de trabajo y demás con ejercicio del gimnasio no tiene sentido, ¿vale? Eso es un punto en el que ahora hablaremos también.
Punto número 2. La técnica y fundamentos de los ejercicios básicos es imprescindible. Vamos a ver, tenemos que entender que no somos halterófilos, pero tenemos que dominar ciertas cosas. Que la sentadilla es más o menos purista desde el punto de vista técnico, pues tampoco nos importa, pero no podemos tener un atleta, un deportista en riesgo porque no sabe lo que hace. Tampoco tenemos que desarrollar los niveles de movilidad de un especialista en deportes de fuerza, pero en definitiva tenemos que tener unos fundamentos mínimos que nos permitan luego trabajar con una intensidad importante. Como he dicho al inicio y atando con el punto 1, la búsqueda incesante de la especificidad biomecánica en el gimnasio es un error. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se tiene por qué repetir la acción deportiva en el gimnasio. No vamos a correr al gimnasio, por lo tanto no tenemos que hacer ejercicios encima de un BOSU o carreras lastradas en el gimnasio o sentadillas únicamente unilaterales porque parece que estamos corriendo y demás. Todo tiene cabida, pero la sala de pesas es una herramienta para utilizarla para lo que está diseñado y ahí caben muchos ejercicios. Nosotros entrenamos a los tejidos para intentar que luego durante los gestos, especialmente en la pista, pues todo mejore. Dicho esto, los ejercicios de carrera o salto lastrados que vienen a relación de todo esto, si bien son interesantes en la periodización, por ejemplo, en la programación deportiva de un velocista, y yo los uso y explico cómo en otras plataformas, no pueden tampoco, digamos, usarse a la ligera y no puedo intentar imitar los gestos deportivos simplemente con lastres y todo este tipo de cosas porque puedo desvirtuar también mucho la técnica de ejecución. Además de que, aunque parezcan lastres pequeñitos, si no se utilizan bien, son más que exigentes. También lo he dicho antes, tenemos que tener una buena técnica, pero somos o son atletas, deportistas de otras categorías, no halterófilos. Por eso no hay que pasar tanto tiempo desarrollando ciertas cosas, ni hay que pasar tanto tiempo en la sala fitness. Creo que esto es más que evidente. Más consejos. Si a las 10 o 12 semanas de trabajo de fuerza un deportista no muestra mejora en su rendimiento, esto quiere decir que todo buen entrenador debería estar monitorizando, el entrenamiento debería de ser ajustado o cambiado. Consejo número 7. Ante cualquier competición es importante cortar el trabajo de fuerza pesado y quizá que diría que el trabajo de fuerza en sala de pesas en casi su totalidad alrededor de unos días antes o semanas y no hacer entrenamientos tan extenuantes, ¿vale? Esto sería la puesta a punto, el taper, pero creo que también es más que evidente que hay que ir cortando ciertas cosas para recuperarse y supercompensar, que se llama tradicionalmente. Es más, en periodos específicos de trabajo, cercanos a la competición, las pesas no tienen tanta importancia, deberían de haberse hecho antes con la importancia que tenían en periodos mucho más temprano. A medida que se acerca la competición, como digo, es inteligente dejar relativamente apartado el entrenamiento de fuerza en el gimnasio y centrarse en el uso intensivo de otros medios de entrenamiento como la pliometría o simplemente la carrera a elevada o alta intensidad. Esto es programar, esto es pensar en base a los ciclos de trabajo, en base a las competiciones, los objetivos, y esto básicamente es lo que hemos llamado periodización. Consejo número 9. Una vez conseguido un cierto nivel, hay que enfatizar la intensidad sobre el volumen. Va en relación con lo que os estaba contando. La forma tradicional de hacer las programaciones de entrenamiento nos va a llevar a casi todo el mundo, por lógica pura, independientemente del modelo usado, a incrementar la intensidad y cortar mucho el volumen para no sobrecargar al deportista y ser más específico. Y esto pues es especialmente importante en las fases finales cuando ya llega la competición. Si estamos hablando de que estamos en septiembre, pues si hablamos de la pista cubierta, diríamos que en diciembre todo esto se puede aplicar, y si hablamos del aire libre, pues lo podríamos aplicar precisamente para mayo, junio y bueno, ya toda la temporada de verano. Y el consejo número 10 y último es que todo bien usado es funcional. ¿Vale? No hay más. Os he dicho que no podemos imitar únicamente los ejercicios de carrera en el gimnasio. No tiene sentido. Pero eso no quiere decir que no podamos inventar ejercicios, que no podamos salir de la sentadilla, del peso muerto y del press de banca. Hay muchísimas más opciones. Que eso tampoco quiere decir que no podamos hacer sentadilla, peso muerto y press de banca. Por supuesto. Y podemos hacer máquinas, aunque digan que no son funcionales. Pues claro, todo depende de cómo uno lo encaje. Y cuando uno tiene conocimiento y sabe lo que quiere y tiene claro por qué hace las cosas, todo funciona. Además, las salas de entrenamiento son completamente diferentes. Cada uno tiene sus recursos y si lo sabe explotar puede obtener unos beneficios muy importantes. Pero hay que saber qué se hace, ¿vale? Dicho lo cual,
¿Cuál es la mejor opción normalmente para el deportista? Pues el peso libre, porque permite mayor libertad de movimiento y tiene unas funciones o tiene unas características pues, que van a sumar normalmente más. Pero que repito, todo suma, ¿vale? Hay que saber encajarlo. Yo sé que no soy muy concreto, que no doy recetas, que siempre uno quiere, dime este ejercicio mágico, dime cuánto hago, dime cuál es la clave. Pues no la hay. La clave está aquí, en saber lo que uno hace, en aplicarlo en el día a día y, en definitiva, la clave está también en la continuidad. Independientemente de lo que hagas, quien entrena y se lo toma en serio, progresa. Y quien entrena de una manera equilibrada y quien toma los procesos de recuperación adecuados para poder pues tolerar y adaptarse a todo eso que está haciendo, pues mejora. Sin más o menos, pero todo el mundo mejora. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, dejar un like, dejarme un comentario, que lo valoro mucho. Y por supuesto, si queréis saber más, ahora sí, de manera más concreta y cosas más puntuales que son importantes de cara a la velocidad, visitar mi plataforma de Patreon, donde podéis apoyar este canal también. Y os dejo el enlace abajo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.